está cumpliendo 8 años de haber muerto Amy Winehouse, y mi cercanía a Amy Winehouse tiene mucho que ver con la aparición de Amy en el mercado colombiano, y puede sonar un poco pretencioso, pero es así. Yo era gerente de producto de Universal Music en Colombia, para Ecuador, para Perú, para Venezuela, en aquel momento en el que apareció el Back to Black, y llegó en un sobrecito empacado muy discretamente con un seudónimo que era como se manejaban en algunas prioridades en aquel momento en el negocio de la música y en esa empresa multinacional. Y cuando lo abrí me encontré con ese disco increíble que iba a cambiar la forma de hacer música para muchas mujeres en el mundo. Antes de eso, Amy había producido un disco que en mi opinión tiende a ser un tris más honesto y suena un poco mejor, pero este es mi hipster interno hablando, y ese álbum se llama Frank. Algunos dicen que ese álbum se llama así en honor a Frank Sinatra, otros dicen que simplemente se llama así porque es bastante honesto, como lo decía hace un rato. Pero en cualquier modo, de cualquier manera, ese disco vale mucho la pena visitarlo porque es un inicio de lo que les decía, de lo que la música femenina hizo. Luego de que Amy Winehouse falleció, porque en realidad yo creo que el fallecimiento de Amy marca un momento muy importante en el negocio de la música. Pero no, mentiras, en realidad lo que yo creo que pasó con Amy Winehouse fue que se convirtió en el ejemplo perfecto de lo que las chicas podían llegar a hacer con una forma de música muy clásica y de mucho tiempo atrás. Comienzos del siglo XX, el jazz y el soul, sí, habían pasado cosas muy bonitas a comienzos de la década del 2000, de la primera década del 2000, con Diana Krall y con otras figuras importantes como del jazz standard, pero Amy Winehouse tenía un mugre muy parecido a lo que había sucedido a comienzos del siglo XX, y estamos hablando de 1919, 1920. Un poquito antes de que estallaran las carreras de Ella Fitzgerald y más adelante de Nina Simone, y que las mujeres negras fueran, primero que todo, ciudadanas de segunda clase en los Estados Unidos, y segundo, cantantes de segunda clase porque nadie las contrataba verdaderamente para cantar en grabaciones de aquel momento. Entonces el jazz hecho por artistas negras era visto de muy mala manera, hasta que aparecieron canciones como The Crazy Blues de Mamie Clark, que representan un poco ese mugre desde la grabación, lo digo, desde lo rudimentario que era grabar un disco en aquella época. Y cuando usted se viene para acá, para 2005, 2006, cuando aparece Amy Winehouse, se encuentra con ese mismo mugre, pero pues adaptado a la música contemporánea, a la tecnología, y aún así es el espíritu de Amy el que le da a uno esa certeza de la honestidad de su música. Y también es ese talento innato y esa capacidad de cantar de una forma tan sin esfuerzo, así que perezosa, y al mismo tiempo encapsular en esa naturalidad de su voz tantas emociones. La deslealtad, la infidelidad, el alcoholismo, la drogadicción, la pasión por el hip hop, la forma como Amy pues lograba convertir el alma vieja en un espíritu moderno. Y mostrarnos a todos por lo que estaba pasando una joven millennial con el alma vieja del espíritu del jazz de 1919 y de 1921. El disco más grande que hizo ella es Back to Black. Por supuesto, es producido por un hombre que a la fecha sigue haciendo música con mujeres y sigue entregando unos resultados muy positivos cuando de trabajar con una mujer se trata. Su álbum más reciente se llama Late Night Feelings y es una colección de canciones de desamor y de decepción, de desengaño amoroso causadas por su más reciente divorcio. Es para mí uno de los productores que
junto con Amy Winehouse, ha definido el sonido de la segunda mitad de la primera década del nuevo milenio. Y sí, yo sé que eso suena bastante embolatador, pero si usted se pone a mirar los primeros 5 o 6 años de la música contemporánea internacional, hallará que Mark Ronson jugó un papel muy importante en la manera como se hace la música en la actualidad, cómo se reconstruyen nuevos clásicos, cómo se deconstruyen clásicos y se reconstruyen para esta era moderna. Y ahorita Mark Ronson está lanzando Late Night Feelings, que es un disco muy recomendado con colaboraciones impresionantes como Miley Cyrus y como Licky Lee, y que vale mucho la pena explorar. 8 años de haber fallecido nuestra diva moderna del soul, del jazz y de la música pop, Amy Winehouse. Para ella siempre nuestros respetos, mis respetos enormes, y para ustedes un beso y un abrazo cargado siempre de música.